Sociología General, Unidad 1, el estructural funcionalismo. Contenido a desarrollar, conceptos y categorías de la corriente estructural funcionalista. Contenido 4. Conceptos y categorías del estructural funcionalismo. Estatus. Es una especie de título de identificación que se coloca a las personas en relación a otras. Cada hombre y mujer desarrollan diversos estatus. Por lo tanto, podemos decir correctamente que cada individuo tiene muchos estatus, ya que cada uno participa en la expresión de una serie de pautas. Sin embargo, el estatus de cualquier individuo significa el total de estatus que ocupa, de acuerdo a su posición con toda sociedad. Cada individuo en la sociedad ocupa por lo menos una posición. Hasta el niño recién nacido ocupa una posición de infante. En este sentido, clasificamos el estatus en sentido general como la suma de los estatus y en sentido particular como la posición que le da sentido a la vida. Se identifican dos tipos de estatus. Concepto de rol. Los individuos que ocupan una posición semejante e igual en la sociedad desarrollan y manifiestan conductas altamente uniformadas. Existe relación entre el estatus de un individuo y cierto tipo de comportamiento especializado para ese estatus. Para designar estas conductas asociadas a un estatus particular, utilizamos el término rol o papel, que definirá la suma de todas las pautas culturales asociadas con un estatus. Concepto de grupos sociales. Un grupo en el sentido psicosociológico es una pluralidad de personas que interactúan una con otra en un contexto dado, más de lo que interaccionan con cualquier otra persona. La noción básica es la interacción relativamente exclusiva en un contexto dado. Se puede decir que las personas que trabajan en una fábrica forman un grupo porque en el contexto de su ocupación interaccionan unas con otras, más que lo que hacen con otras personas en cuanto se refiere a su ocupación. Algunas características que ayudan a definir un grupo es la interacción relativa exclusiva en un contexto dado, interacción normalizada, expectativas normadas relativamente exclusivas del grupo, es sentimiento de pertenencia. Concepto de grupo social. Es un número de personas cuyas relaciones se basan en un conjunto de papeles y sus estatus están interrelacionados, que comparten ciertos valores y creencias y que son suficientes, conscientes de sus valores semejantes,
y de sus relaciones recíprocas, siendo capaces de diferenciarse frente a los otros. Estos se caracterizan por tres atributos: la interacción regulada, valores y creencias compartidas o semejantes, y conciencias particulares del grupo. Los sociólogos también utilizan otro tipo de agrupaciones con fines estadísticos y de investigación. Por ejemplo, categoría social, incluimos a los distintos individuos que poseen un mismo estatus y por ende desempeñan los mismos roles en una sociedad o grupo. Por ejemplo, los policías de San Miguel, los funcionarios de gobierno. Agregado estadístico consiste en una operación lógica del investigador que selecciona o agrupa a los individuos que poseen determinado atributo o peculiaridad. Por ejemplo, los aficionados al fútbol, los consumidores de Coca-Cola. La clasificación, que adquiere mucha importancia en sociología, es aquella que analiza el tipo de relaciones que se dan entre sus miembros, y tenemos así los denominados grupo primario. Este incluye un grupo de juegos, amigos, la familia. Las relaciones de estos grupos son personales, espontáneas y de larga duración. Se mantienen juntos por el valor intrínseco de las propias relaciones y se hallan ligados por lazos emocionales cálidos, íntimos y personales. Y grupo secundario es definido por general como aquel grupo caracterizado por atributos opuestos a las relaciones primarias. De esta forma, el grupo secundario no nos presentaría lazos emocionales entre sus miembros. Las relaciones serían específicas, casi contractuales. En general, el tamaño puede ser grande y los contactos entre sus miembros esporádicos, ejemplo, un grupo de trabajo o de estudio o de una oficina. Concepto de socialización. Es el medio a través del cual los individuos aprenden a lo largo de la vida los valores y principios contenidos en su medio ambiente, los incorporan a su personalidad, permitiéndole desempeñar con éxito dentro de la sociedad. La socialización es posible debido a ciertos agentes sociales como la familia, la escuela y los medios de comunicación. Tanto la familia como la escuela representan la parte más importante dentro del proceso de socialización, ya que es la primera etapa social a la que las personas tienen acceso. La importancia de la socialización reside en que a través de ella el individuo se convierte en integrante de la sociedad. Por otro lado, la sociedad necesita de las personas para que éstas puedan transmitir y mantener la cultura, costumbres, valores a lo largo del tiempo. La socialización comprende dos etapas. La socialización primaria, que es aquella en donde la persona adopta las primeras actitudes intelectuales y sociales. Esta etapa comprende los primeros años de vida, es decir, su niñez y su infancia al vincularse con su entorno familiar. Esta etapa es vital para el buen desenvolvimiento de su vida social, lo cual le permitirá fijar su identidad. La socialización secundaria es aquella que tiene por objetivo brindarle a la persona una forma diferente de percibir la realidad. Ya no es la visión de papá, mamá o de sus demás familiares, sino que son las de otros agentes socializadores, quienes se encargan de ampliar los conocimientos. Son las relaciones con personas externas al círculo familiar. Esta etapa comienza y finaliza en la fase infantil de la persona. Algunos agentes socializadores de este ciclo son los profesores y los amigos. Concepto de estratificación social. Consiste en la forma de cómo estratificar a los individuos en una escala social, ya sean estas castas, estamentos, clases sociales. Muchas veces estos son jerarquizados por distintos aspectos como el sexo, la edad, la situación ocupacional o la posición económica. Carlos Marx, al hacer una interpretación de la estratificación social, lo desarrolla desde un punto de vista histórico. Sostiene que una persona se ubica en una estructura social determinada a partir de sus condiciones materiales de vida y que lo económico es determinante, ya que no es la conciencia de los hombres la que determina su ser, sino por el contrario son las condiciones materiales de su existencia las que determinan su ser. Marx se preguntaba qué tiene un individuo.
es dueño de los medios de producción o vende su fuerza de trabajo. Sin embargo, hay otro autor que se llama Max Weber, discrepa del punto de vista de Marx, preguntándose qué logra una persona. Si bien la riqueza es importante, pero no solo eso determina una posición social, según Weber. Él fundamentaba su teoría de la estratificación social en tres criterios: el poder referido al poder político, la riqueza referida a la condición económica y el prestigio referido a la posición social. Sin embargo, es de entender que Marx tiene mucha razón al decir que es lo económico lo que determina las demás cosas, pues no se puede tener una posición social o alcanzar un nivel académico si no se cuenta con las condiciones que permiten a las personas superarse. Las sociedades se caracterizan por tener sistemas abiertos y cerrados de estratificación. Por ejemplo, el sistema cerrado. Este tipo de estratificación fue abolido en la India en los años 50, en 1950, donde estaba definido el sistema de castas en el cual una persona no podía pasar de una a otra. La posición es legada por el medio familiar, cuenta el sexo, la raza, la familia, la religión. Esta posición la tienen los individuos sin mayor sacrificio. La posición es legada por el medio familiar. Sistemas abiertos. Se supone que en este tipo de estratificación las personas adquieren posiciones sociales sobre la base de sus capacidades. Ejemplo, un médico. Hoy en día las sociedades cuentan con ambos tipos, no son totalmente cerradas ni abiertas. Concepto de cambio social. Debe ser considerado como la diferencia observada entre un estado anterior y un estado posterior en una zona de la realidad social. Esta categoría, desde el estructural funcionalismo, hace referencia a dos tipos de cambio social. Un primer punto de vista es la evolución, visto como un proceso continuo a través del tiempo, o cuando establecemos una línea de tiempo que nos permite ver los procesos por los cuales el ser humano y la sociedad han transitado. Y la revolución lo ven como un cambio rápido que ocurre en la sociedad. Por ejemplo, la introducción de una nueva técnica en los procesos productivos. Es el caso en el pasado de la revolución industrial, hoy en día la revolución tecnológica.